un saque de meta voló alto en la noche de Miami. De repente, el balón hizo algo imposible. Se detuvo en seco, dio un giro brusco y cayó en picada, desplomándose como si alguien le hubiera cortado los hilos invisibles. Apenas 90 segundos después, la pelota ya descansaba al fondo de la red. Unos cuartos de final del Mundial se habían descontrolado por completo. La historia más increíble del torneo agonizaba por culpa de algo suspendido a 40 pies sobre el césped. Los más afectados insisten ese gol jamás debió subir al marcador. Las cámaras dicen que no pasó nada. El árbitro jura que no vio absolutamente nada. En medio de ese vacío, queda una de las polémicas más absurdas de los mundiales. El caótico duelo entre Noruega e Inglaterra. Goles espectaculares. Un penal anulado de la nada, una estrella apagada y el maldito cable de una cámara flotando. Eso definió quién seguía soñando con el trofeo. Juzga tú mismo si los ingleses merecieron esa semifinal o si simplemente firmaron el mayor escape de sus vidas. Pero primero hay que revivir la enorme tensión con la que ambos equipos pisaron el césped de Miami la noche del 11 de julio de 2026. Primero, Noruega. Lo que lograron firmar en este mundial fue una auténtica hazaña histórica. Llevaban todo el siglo sin pisar una Copa del Mundo. Una generación entera creció sin ver jamás su camiseta en el gran escenario. Pero cuando por fin llegaron, desataron una auténtica locura. 5 batallas previas a los cuartos, goles en cada cita, 12 a favor y 9 en contra. Eran los reyes del caos y el espectáculo, siempre listos para un intercambio de golpes salvaje. Al frente, tenían al depredador del área. Erling Haaland llegaba con goles marcados en cada una de sus 4 batallas previas. Si miras los números de cerca, la verdad es que asustan. Arrastraba 14 duelos seguidos marcando con su selección. Sumaba 27 goles en esa racha de locura. El último en clavar goles en sus primeros 5 partidos de un mundial fue James Rodríguez en 2014. Un europeo no lo conseguía desde Gerd Müller en 1970. A esa altura histórica apuntaba Erling Haaland en Miami. Significaba también disputar los primeros cuartos de final de Noruega en su historia futbolística. Jamás habían llegado tan lejos. Y la estadística pesaba como el plomo. Noruega nunca había derrotado a otro europeo en Copas del Mundo. 2 empates y 4 caídas. Sus únicos verdugos europeos habían sido los italianos en 1938 y 1998. Si querían las semifinales, debían quebrar la historia. Al otro lado esperaba Inglaterra, arrastrando una cifra maldita que frena cada paso de su selección. 60 años de sequía. 60 años desde aquel lejano 1966, su única gran copa masculina. Varias generaciones nacieron, crecieron y envejecieron sin celebrar jamás un título importante de su país. Un trauma alimentado por la Eurocopa perdida en penales contra Italia en 2021 y otra final europea perdida ante España en 2024. 2 veces rozaron la gloria, 2 veces se quedaron con las manos vacías. Los muchachos de Thomas Tuchel venían de un partido agónico en octavos, un durísimo 3-2 contra México en el Azteca, marcado por la expulsión de Jarell Quansah y el doblete salvador de Jude Bellingham. Los ingleses sobrevivieron colgados del travesaño. Ahora tocaba la revelación del Mundial en una ronda que históricamente les sienta fatal. Era su 11ª vez en unos cuartos, registro que solo superan potencias como Brasil y Alemania. Pero solo superaron 3 de esas 10 citas anteriores, encajando varios goles en la mayoría. Los cuartos suelen ser su tumba futbolística. El choque estaba servido 60 años de frustración contra un rival hambriento de hacer historia por primera vez. Todo bajo un clima verdaderamente infernal. Arrancaron con más de 100 grados Fahrenheit de sensación térmica. Esa clase de calor asfixiante que decide eliminatorias completas. Guarden ese dato. Será clave después. Tuchel hizo 2 cambios respecto a México. John Stones cubrió la baja del suspendido Quansah y Noni Madueke entró por Bukayo Saka en el extremo derecho. Los ingleses formaron con un 4-2-3-1, Jordan Pickford bajo palos. Ezri Konsa, Stones, Mark Guy y Nico O'Reilly en la saga. Elliot Anderson y Declan Rice en el eje. Madueke, Bellingham y Anthony Gordon escoltando a Harry Kane, que ya acumulaba 6 goles en el certamen. Únicamente 2 ingleses habían logrado marcar esa misma cifra en una cita tan importante. Gary Lineker en 1986
y el propio Kane en 2018. Enfrente, Ståle Solbakken paró a Noruega con un 4-3-3. O John Enland en la portería, resguardado por Julian Ryerson, Torbjørn Hegum, Christopher Ayer y David Muller-Wolf. Patrick Berg y Sander Berge firmes en el mediocampo. Y arriba, la demoledora delantera que venía aterrorizando a todo el certamen. El plan inglés para frenar a Haaland con Andreas Schjelderup y Alexander Sørloth en las bandas era un secreto a voces. Tuchel lo diseñó con datos de quienes mejor conocen a Haaland, sus propios compañeros del Manchester City. Jugadores que entrenan con él a diario o que lo sufrieron en sus clubes aportaron datos clave. Una idea tan simple como despiadada: que Haaland no toque la pelota. Prohibido intentar ganarle por pura fuerza física. No busques ganarle duelos. Solo desactívalo. Corta el pase desde el origen. Que intente ganarte otro. Durante largos tramos funcionó. Pero el fútbol te castiga justo por donde no estás mirando a través del jugador libre. De hecho, Inglaterra empezó dominando la pelota y buscando espacios, pero sin generar peligro real. Y entonces, minuto 36, Noruega golpeó. ¿Y de qué manera? Andreas Schjelderup controló la pelota por la izquierda, buscando un ángulo que casi cualquiera consideraría un imposible. Una de esas zonas donde lo lógico es centrar o jugar atrás. Pero Schjelderup ignoró la lógica. Buscaba lo espectacular. Sacó un latigazo tremendo desde esa posición absurda. El balón voló, rozó el poste y se metió directo en la red. Pickford no pudo hacer nada. Nadie habría podido. Fue un gol de otro planeta que dejó a Noruega acariciando su mayor hazaña. Ahí pudieron liquidar el partido. Justo antes del descanso, Noruega desarmó a Inglaterra con un contraataque letal. Un 2 contra 1. Sørloth llevaba la pelota con Haaland totalmente libre a su lado, pidiéndola a gritos. Un pase raso y el delantero más letal firmaba el 2-0. Pero ese pase nunca llegó. Sørloth decidió jugársela solo. Ocasión perdida y un Haaland desesperado que no se lo creía. En un duelo decidido por milímetros, esa jugada perseguirá a Noruega por años, sobre todo por lo que pasó después. Descuento de la primera mitad. Noruega ganaba 1-0 y defendía su ventaja con comodidad. Nand se prepara para un saque de meta rutinario. Lanza largo, buscando la posición del lateral Nico O'Reilly. El balón vuela hacia el cielo de Miami y de pronto cae, pero con una trayectoria totalmente distinta a la esperada. Se desploma casi en vertical, cayendo como si hubiera chocado con algo allá arriba, y es casi seguro que fue así. Justo encima del campo del estadio de Miami flotaba la Spider Cam, una cámara colgada de 4 cables tensados desde las esquinas del estadio, diseñada para deslizarse sobre los jugadores y regalar esas tomas cenitales que resultan tan espectaculares. Las repeticiones mostraron que el saque de Nand pasó justo por donde estaba el cable, y el extraño movimiento del balón lo confirmó. Las pelotas de fútbol no se frenan solas en el aire para caer en vertical. El esférico le cayó en carrera a Elliot Anderson, quien avanzó a toda velocidad por la banda izquierda inglesa. Conectó con Anthony Gordon, quien filtró un pase preciso hacia Jude Bellingham. Y Bellingham hizo lo que mejor sabe hacer. Control brillante, superó a Torbjørn Hegum, se abrió espacio en el área y definió abajo pegado al palo. Del saque noruego al gol inglés en segundos. 1-1 al descanso. El banco de Noruega explotó. Solbakken y sus ayudantes encararon furiosos al cuarto árbitro, reclamándole al colegiado Clement Turpin. Varios jugadores de Noruega también rodearon al árbitro sobre el césped. Un asistente señaló furioso hacia el Spider-Cam mientras Solbakken se retiraba al vestuario, buscando encarar a Turpin para exigirle explicaciones en persona. Y este era el motivo de su rabia. Según el reglamento, si el balón golpea un objeto en el aire, es interferencia externa. El árbitro debe parar el juego y reanudar con un balón a tierra. Según el exárbitro Mark Clattenburg, este tipo de incidentes son revisables por el VAR si terminan en gol directo. El protocolo existía para corregirlo. No se usó ninguno. ¿Por qué? Aquí es donde todo se vuelve bastante extraño. Fuentes de la FIFA afirmaron que el VAR no vio contacto con la Spider-Cam. Las pelotas del torneo llevan un chip sensor ultrasensible que detecta cualquier roce. El chip no registró nada. Esa tecnología tipo sneakometer, como la que usa el cricket para roces sutiles, no mostró nada. Según las máquinas, no hubo contacto. El balón simplemente decidió caer del cielo por su cuenta. Solbakken no iba a aceptar esa excusa. Al hablar tras el partido,
declaró que el balón cayó recto desde el cielo tras cambiar bruscamente de dirección. Al enterarse de que el chip no registró nada, se encogió de hombros, pero insistió en que todos vieron el contacto, incluido su arquero y el receptor. Dijo que fue algo rarísimo, y con una frase para el recuerdo, se preguntó en voz alta si la Spider-Cam se llevaría la asistencia del gol. Solbakken contó que el propio Turpin le confesó en el descanso que, simplemente, no había visto el golpe con el cable. Thomas Tuchel, hay que reconocerlo, no se tomó la polémica a broma. Recordó la presencia del chip en el balón y apuntó que es capaz de registrar hasta el roce de un cabello, así que los árbitros deberían poder decir con total certeza si hubo contacto. Y Tuchel sabía perfectamente de qué hablaba, porque esa misma tecnología ya había provocado una tremenda decepción en este torneo. En los 16avos de final, Croacia creyó haber empatado contra Portugal en el último suspiro gracias a Joško Gvardiol. La fiesta se cortó en seco cuando el chip detectó que Igor Matanovic apenas rozó el balón en fuera de juego durante la jugada previa. La tecnología da y quita contra Croacia. Ese chip detectó un roce que fue invisible para todos en el estadio. Contra Noruega, no vio nada cuando todo el mundo vio algo. En ambos casos, el veredicto tecnológico se mantuvo firme. 2 veces un equipo se fue a casa con dudas. Noruega arrancó el segundo tiempo empatada, sintiendo que merecía ir ganando. Y en 10 minutos, los dioses del fútbol hurgaron en la herida. Minuto 55, tiro de esquina para Noruega. Llega el centro y Torbjørn Higum la manda a guardar de cabeza. El Miami Stadium explota de locura Noruega. 2-1. El sueño noruego revive, pero no el videoarbitraje ya revisaba un detalle previo al cobro de ese córner. Erling Haaland, peleando su posición con garras, empujó en el pecho a Elliot Anderson justo antes del cobro, y así fue como una nueva regla entró para siempre en la historia de los mundiales. Con el nuevo reglamento de la IFAB para este torneo, se castiga cualquier falta ocurrida antes de lanzar un córner. El colegiado Turpin fue al monitor, vio el empujón, anuló el tanto y ordenó repetir el saque de esquina. El segundo grito de Noruega, anulado por completo. Clattenburg respaldó el fallo, aseguró que Haaland empujó claramente a Anderson y que la norma exige castigar eso. Noruega lo vio distinto. Sergej resumió la rabia del grupo: es una ventaja ser gigante como Haaland, pero parece que te castigan si sujetas a alguien. El mensaje era obvio. A Haaland lo agarran y empujan en cada área sin sanción, pero la primera vez que él hace contacto, se la cobran. El peso de una nueva norma cayó directo sobre él. 2 goles, 2 revisiones, y el mismo damnificado en ambas. Se sentía una injusticia tremenda flotando en el banco de Noruega. Pero hay que reconocerles algo: de ninguna manera se rindieron. De hecho, crecieron. Cerca del minuto 78, Noruega asustaba de verdad, acariciando el gol 2 veces y arrinconando a Inglaterra sin piedad. Svensson arriesgó el todo por el todo metiendo a Antonio Nusa y Oscar Bob por Schjelderup y Sorloth. Piernas frescas y puro caos. Tuchel ya había tomado decisiones de peso. Al descanso, metió a Saka y Ebery Ey por Madueke y Declan Rice. Piénsenlo por un segundo. Sacar a Declan Rice, un mediocentro defensivo de élite mundial, justo al descanso en plenos cuartos de final de una Copa del Mundo. Una declaración total de intenciones. Inglaterra quería ganar adueñándose de la pelota, no corriendo detrás de ella. Saka metió pánico de inmediato por la derecha, mandó un centro que rozó el poste y luego superó a su marca para meter un balón rasante que Noruega despejó con lo justo. 90 minutos no bastaron. El tiempo añadido pasó de largo sin novedades. 1-1. Prórroga en el infierno de Miami, con una sensación térmica superior a los 100 grados y el boleto a semis para el que tuviera más aire. Inglaterra necesitó menos de 3 minutos. Morgan Rogers, ingresado al final, se inventó un zapatazo lejano y violento. Un tiro envenenado que un portero de élite saca 99 veces de cada 100. Esta fue la excepción. Nand no pudo contenerlo. La pelota quedó viva, y justo ahí donde caza el depredador más peligroso, apareció Jude Bellingham para empujarla al fondo en el minuto 93. 2-1 para Inglaterra. Doblete de Bellingham esta noche, su cuarto gol en apenas 2 duelos, y la grada inglesa explotó de locura. Decir que fue cruel se queda corto para Noruega. Habían hecho un golazo y les anularon el segundo tanto de forma muy polémica. Estaban convencidos de que el primer gol inglés jamás debió subir al marcador. El golpe definitivo no llegó por una genialidad,
sino por el único error de su arquero en toda la noche. Y la polémica no acababa ahí. Minutos después, Jet Spence entró como un rayo al área de Noruega y pareció recibir un derribo por la espalda de Oscar. Bob. Turpin señaló el punto penal al instante. Era el tiro de gracia, pero el videoarbitraje llamó al colegiado de nuevo. Al ver las repeticiones en el monitor, el árbitro juzgó que no había contacto para penal y canceló su propia decisión. Por tercera vez en el mismo partido, la tecnología destrozaba y reescribía una decisión trascendental dentro del campo de juego. Esta vez, por lo menos, la rectificación favoreció a Noruega y los mantuvo con vida. El partido seguía en un hilo. ¿Qué final tan tenso? Mark Guay se barrió con la vida para tapar un bombazo de Nusa, salvando un gol cantado. Patrick Berg mandó un aviso desviado antes y después del mini descanso. Noruega atacaba con todo y Bob falló una clarísima que pudo cambiar la historia. En el minuto 106 llegó la señal de que el sueño noruego moría. Erling Haaland dejaba la cancha para dar entrada a Jørgen Strand Larsen, el goleador más temido del planeta, fuera de unos cuartos de final del Mundial con la eliminatoria todavía en el aire. Solbakken confesó, después que no fue difícil, porque Haaland estaba agotado, admitiendo que debió hacer la sustitución 10 minutos antes. El delantero arrastraba un golpe duro del segundo tiempo y con el calor asfixiante de Miami encima, se quedó sin una gota de aire. El propio Haaland admitió que estaba agotado, y las estadísticas confirman lo bien que el planteamiento inglés logró anularlo por completo. Apenas 2 remates en todo el partido, uno solo al arco. Tras el descanso, casi ni tocó la pelota. Aquel tipo que venía de anotar en 14 partidos internacionales seguidos, que venía de sembrar el pánico en este mundial, acabó convertido en un espectador más gracias a una defensa que no le dejó tocar ni un balón. Si tu plan depende de una fuerza imparable y te la anulan, necesitas que otros den un paso adelante. Esta noche se quedaron dolorosamente cerca. Aunque el casi no sirve para llegar a semis, England debió haber cerrado la eliminatoria mucho antes. Al minuto 110, Saka cazó un balón muerto en el área y sacó un latigazo, pero Nin voló para meter una mano milagrosa. Solo segundos después, el arquero se lo negó también a Spence un doble paradón tremendo que redimió su fallo anterior y dio vida a Norway. Tuchel decidió retirar a Bellingham, la gran figura de England con su doblete, y metió al gigante Dan Burn para blindar la defensa. Christopher Ajer se ganó la amarilla mientras Norway empujaba con todo, pero aquel último intento a la desesperada no sirvió de nada. Final del partido. Norway 1, England 2. Tras la prórroga y con las pulsaciones a 1000, 2 viejos conocidos del Borussia Dortmund se cruzaron en la cancha. Abrazo entre Haaland y Bellingham. Uno va a casa, el otro a semifinales. Haaland permaneció sobre el césped un buen rato, aplaudiendo a esa hinchada de Norway que celebró la mejor hazaña de su historia antes de iniciar el doloroso y lento camino hacia los vestuarios por última vez. Es hora de dar un paso atrás y desgranar qué pasó realmente lejos de todo el ruido exterior. Estuvimos ante un duelo táctico brutal que acabó decidiéndose por apenas 3 detalles clave. La primera clave fue el cerrojo de England sobre Haaland, una obra maestra de Tuchel diseñada gracias a los consejos de los propios compañeros del ariete. A Haaland no lo frenas encima de él, lo desactivas tapando la línea de pase. Kansa, Stones y Guy guardaron la línea de forma impecable. Anderson cubrió las zonas de peligro y el balón nunca le llegó. Norway asustó un par de veces, claro, pero fíjense de dónde surgió. Un chispazo genial de Shelderup. Todo a balón parado o contragolpes por fuera. Prácticamente nada nació de las botas de su gran estrella. Si logras que Norway juegue sin su referente, tienes medio billete en el bolsillo. La segunda clave fue el banquillo. Tuchel usó sus cambios como un puñal. Saka y AI tras el descanso cambiaron por completo la cara ofensiva de England. Rodgers saltó al campo en el 89 y solo necesitó 4 minutos del tiempo extra para fabricar el gol del triunfo. Spence provocó el penalti anulado y obligó a Enaund a lucirse con un trayazo. En cambio, los movimientos de Solbakken fueron forzados. Ryerson, lesionado, Hegan mermado y Haaland sin gasolina. En un tiempo extra bajo el asfixiante calor de Florida, el banquillo lo decide todo y ahí no hubo color. Los números en esa media hora final estuvieron sumamente parejos. La diferencia fue un balón dividido y el cazador más letal de la cancha. Lo tercero, claro, fue el arbitraje. Aquí nos toca ponernos serios y analizar cada jugada con total frialdad.
una por una. El gol anulado a Hegam es legalmente incuestionable. Holland empuja a Anderson y el reglamento exige pitarlo. ¿Que es muy riguroso? Seguro. Pero la norma se aplicó al pie de la letra, un exárbitro de élite lo confirmó públicamente. El penalti anulado a Spence también tiene lógica. Un contacto mínimo, cobrado en caliente y desestimado tras ver el monitor. Eso mantuvo vivo a Norway. Aunque el lío de la cámara cenital tardará en borrarse lo que dictó la tecnología y lo que vieron tus ojos van por senderos totalmente opuestos. Todo el que observó ese saque de arco vio un desvío que desafió por completo las leyes de la física. El guardameta juraba que el balón rozó el cable. La banca de Norway lo vio clarísimo y la prensa neutral opinaba igual. Del otro lado, un chip que no captó la menor señal, el mismísimo sensor que hace 2 rondas, detectó un roce imperceptible para romperle el corazón a los croatas. O la máquina falló, cuando más importaba, o miles de personas en Miami sufrieron una alucinación colectiva, ninguna opción convence del todo. La gran ironía de todo esto es que, en busca de una precisión absoluta, acabamos en un escenario donde nadie tiene idea de cuál es la verdad. ¿Habría ganado Norway con ese tanto? Es imposible saberlo. Todavía tenían que defender esa renta 45 minutos más ante una England que se iba a volcar con todo al ataque. El egoísmo de Soroth al negarle el pase a Holland dolió tanto como el silbato, y esa pifia fue puramente suya. Los grandes muerden cuando se les presenta una oportunidad de oro. Norway titubeó, dejó una rendija, y Bellingham derribó la puerta de una patada. Toca hablar de él. Jude Bellingham ya le endosó 2 a México y 2 a Norway, dobletes seguidos en partidos a vida o muerte de un mundial. Sus 2 dianas en el Aztec lo coronaron como el primer mediocampista histórico de England con 4 o más goles en la misma cita, y ya suma 6. Registros de ariete firmados desde la medular. Sus goles en Miami fueron de depredador de área, llegando por sorpresa, anticipándose a todo y castigando cada parpadeo, mientras su ex socio de Dortmund, Holland, vivió una pesadilla aislado y maniatado. Bellingham recogió las migajas del partido y las transformó en un boleto directo a semis. Para Norway, el desenlace fue sumamente cruel, pero esta travesía lo ha cambiado todo. Su primer mundial en este siglo. Sus primeros cuartos de final en un torneo grande. Goles en cada encuentro. Un equipo que plantó cara al favorito durante 120 minutos y que estuvo a un cable de cámara de liderar al descanso. Solbakken aseguró después que su equipo podía competir cara a cara con los mejores del mundo. Y tras este torneo, ya nadie se ríe de sus palabras. Ojo, porque este plantel es sumamente joven. Volverán. Y cuando lo hagan, Miami estará en su memoria, como las cicatrices que definen a las potencias del fútbol. Para Inglaterra, el premio es gigante y la presión, asfixiante. Su 4ª semifinal en la historia, la primera desde 2018. El miércoles en Atlanta aguarda a Argentina, la campeona defensora que rescató un gol agónico en el minuto 112 frente a Suiza. Lionel Messi y los campeones buscan alejar a Inglaterra de su primera final desde 1966. 60 años de frustración, tandas de penaltis crueles, caídas en cuartos y camadas de oro que acabaron oxidadas. Y ahora están a solo 2 victorias de romper el maleficio. Han sobrevivido al Azteca. Han sobrevivido a Miami. Sobrevivieron a un duelo donde el propio cielo pareció elegir un bando. Si esto los convierte en un equipo predestinado o en uno que vive de prestado, Argentina lo aclarará muy pronto. Dale me gusta y suscríbete para más del Deporte Rey. Nos vemos en la próxima.